acompañan las asambleístas por la Revolución Ciudadana Paola Cabezas, legisladora nacional y exgobernadora de Esmeraldas, y Gisela Garzón, legisladora por Pichincha, periodista y socióloga. También están con nosotros Jorge Peñafiel, legislador por Construye en Pichincha, abogado, y Ana Belén Cordero, es legisladora nacional, militante del movimiento Creo. Gracias por estar este domingo en Políticamente Correcto. Esta mañana hablaremos del momento que vive la Revolución Ciudadana en su expectativa por reconquistar el poder. Han pasado casi 8 años desde su ruptura con Lenín Moreno y desde entonces su agenda ha girado en torno a dos conceptos: reivindicar sus 10 años de gobierno y hacer todo lo posible por limpiar a Rafael Correa, Jorge Glass y la plana mayor de ese régimen de los juicios e investigaciones en temas de corrupción. La idea de este programa es saber si Luisa González va a tomar distancia de estas agendas, y para ello hay que preguntarse si el correísmo ha cambiado en estos 8 años. Claudia. La Revolución Ciudadana disputa nuevamente una final electoral. Lo hace con el binomio Luisa González-Diego Borja, que el 9 de febrero alcanzó el 44% de los votos frente a Daniel Noboa y María José Pinto, que llegaron primeros con el 44,17%. Como son casi 17,000 sufragios de diferencia, el correísmo cree que esta vez regresará a Carondelet. Lo que no está claro es si dentro de la Revolución Ciudadana hay un cambio político o se repetirán los esquemas del pasado. Para ello, revisaremos algunos temas controversiales. Sobre la libertad de prensa, esto dijo hace 3 semanas el asambleísta electo Javier Lasso. Yo creo que hay que tener una ley de comunicación. Son demasiados los abusos con los que vivimos. Es muy riesgoso tener unos medios que no están comprometidos con la información, con la veracidad, que no están comprometidos con su audiencia. Y esta ha sido la posición de Luisa González. Nuestro plan de trabajo presentado ante el CNE para la Asamblea Nacional y las leyes no contempla la ley de comunicación, así que eso no está dentro de la agenda de la Revolución Ciudadana. Otro tema espinoso tiene que ver con la dictadura en Venezuela. ¿Por qué no lo vamos a reconocer? Porque no le gustan los gringos que haya ganado él. Porque hablan de irregularidades. ¿Dónde está? Prueben con las actas. En este punto, Luisa González respondió. Venezuela pues sabrá cómo lleva su vida, su democracia, con el resto de la comunidad internacional, tanto con Venezuela como con los demás países. Yo me enfocaré en aquellos puntos en los que podamos coincidir. Carlos, con estos dos temas conflictivos arrancamos este primer bloque. Bien, muchísimas gracias, Claudia, por estos dos temas que nos plantea allí en la mesa. Asambleísta Garzón, empezamos con usted. ¿Cómo se puede proyectar una revolución ciudadana renovada para estas elecciones si dentro de ella hay quienes quieren volver a tener la ley Mordaza o son incapaces de reconocer que en Venezuela hay una dictadura? Gracias, Carlos. Un saludo a la audiencia y un saludo con quienes compartimos panel. Me parece que no solo los tiempos son distintos, sino las necesidades de nuestro país son distintas también. Y es cierto que a la gente a lo largo de estos últimos años al menos se le ha negado su derecho a acceder a la verdad. Y esta verdad no significa acomodar a conveniencia o no del gobierno de turno, sino a que, por ejemplo, no le digan a la gente que la situación de la seguridad ha cambiado cuando no es así, o que la reducción de cifras de muertes violentas o muertes por género son así, que es lo que han dicho los ministros en estos últimos días. Eso también es parte del derecho a la verdad y poder ser un debate mucho más amplio que salga de los medios de comunicación. Me parece que de eso se ha hablado, o sea, se está hablando, pero hay estos temas espinosos que son los que quisiera que usted me responda. Sí, de acuerdo. Me refería a esto porque este derecho a la verdad, por supuesto que tiene que atravesar los medios de comunicación, y el ejercicio mismo del periodismo, de los colegas y las colegas, viene de la mano con defender esa verdad todo el tiempo. Y en ese sentido, normar algunos excesos podría estar sobre la mesa del debate. Me refiero a excesos no en cuanto a amordazar a nadie, sino excesos alrededor, por ejemplo, de las injurias y las calumnias, la vulneración a los derechos de la privacidad, la exposición de mujeres políticas y sexualizadas, y una serie de cosas que sí podrían estar sobre el debate, porque afecta a todas las tiendas políticas. ¿Sí habría una reforma legal a la ley de comunicación? No, me refiero a que se puede ir incluso hablando en otras materias legales. Yo particularmente he presentado una reforma al COIP respecto al ciberacoso, por ejemplo, porque es una cuestión que tiene que ir anclada, por supuesto que en esfera política, pero también fuera de la esfera política, que ocurre y acaba incluso con las vidas de adolescentes, de niños. Esas son las cosas que sí pueden estar sobre el debate cuando el avance de las tecnologías nos tiene en un momento muy difícil. ¿Y el tema de Venezuela? Allí hay, al menos a mi criterio, dos parámetros clarísimos para responder. El primero, que nuestra Constitución nos exige la no injerencia en otros asuntos. La no injerencia, ojo, no, permítame. La no injerencia en otros asuntos, es decir, en cómo solucionan esos países sus problemas para evitar la injerencia en los nuestros. Eso dice la Constitución. De allí que, como Ecuador,
como gobierno nacional en este momento se planteen sobre la autoridad moral para cuestionar a un gobierno como Venezuela cuando está ocurriendo cosas como, por ejemplo, una posible prohibición para al menos portar celular el día de las votaciones, me parece que también nos ponen un debate sobre eso. No significa que no se exija transparencia, por el contrario. Yo me sumo al criterio de Colombia, por ejemplo, en ese sentido, respecto a exigir transparencia sin injerencia externa en un país. Jorge Peñafiel, ahí hay unas dos posiciones que nos ha planteado el asambleísta. Es curioso cómo la Revolución Ciudadana olvida que el país está donde está precisamente porque ha venido construyéndose desde la Constitución del 2008 un estado de las cosas en donde ahora pretenden desconocer solo para época electoral. Todos sabemos que la Revolución Ciudadana no ha cambiado. Es exactamente el mismo modelo y el mismo proyecto de hace 15 años. La Constitución ha cambiado ligeramente, no obstante, todas las propuestas y las dinámicas de la Revolución Ciudadana son las mismas. Los líderes son los mismos, las propuestas son los mismos. Solamente cambian de vez en cuando las caras. Pero hay unas puntualizaciones que hace el asambleísta, es decir, no hay que hablar de una ley de comunicación sino esas reformas penales, por ejemplo. Sí, ¿Eso es bueno o malo qué? A ver, la ley de comunicación es una propuesta del gobierno de Correa. El día de hoy lo cambian, ya no en forma de ley, pero lo quieren proponer de la misma manera. Controlar la conducta humana, controlar la reacción ciudadana, controlar la voluntad popular. Ya lo vimos con las persecuciones que tuvo Correa y lo hizo durante todo su periodo. Cuando alguien disentía de él, por Twitter enviaba favor Senaín atender. Y claro, uno tenía miedo de atender incluso las redes sociales. Es decir, controlar la conducta y el pensamiento está en el ADN de la Revolución Ciudadana. Así sea un tema virtuoso hablar de ciberacoso, de controlar la violencia política contra las mujeres. A ver, si es violencia política contra las mujeres, hay absolutamente todas las otras herramientas que se pueden utilizar. Sin duda se tienen que hacer reformas permanentes, todo el tiempo. La ciudadanía, la sociedad cambia. Pero no por eso vamos a justificar el control del pensamiento, del disentimiento y del criterio político. Un sí o un no para irme con Paola Cabezas. ¿Usted cree entonces en la versión de Javier Lasso? Yo creo que la Revolución Ciudadana va a proponer no solamente una ley de comunicación o cualquier fórmula de reforma, sino también va a controlar el pensamiento y la conducta. Asambleísta Paola Cabezas, entonces, ¿cómo evitar que la agenda de Javier Lasso finalmente se imponga en función de lo que planteó en ese video? El país está viviendo quizás una de las crisis más complejas de los últimos tiempos. Y sin desmerecer el legítimo derecho que pueda tener un legislador a dar sus opiniones, nosotros inscribimos un plan legislativo, al igual que un plan de gobierno, y nuestra prioridad es estabilizar este país. Nuestra prioridad es que los ecuatorianos no migren, porque el Ecuador los expulsa, porque no hay oportunidades, porque la inseguridad nos ha puesto en el foco internacional como uno de los países incapaces de resolver una problemática que aborda, si podemos hablar de esto, es un tema multidimensional. La inseguridad no permite inversión extranjera, la inseguridad no permite el empleo, la inseguridad atraviesa todo, absolutamente todo el tejido social. De Luisa González entonces, sea tan alta y pueda ganar la presidencia, porque esos debates se han despejado. Es que la preocupación que me da Carlos es que en un espacio tan importante como este, nosotros reduzcamos el debate a temas que no digo que no sean importantes, pero ¿cuándo hablamos de la gente? ¿Cuándo nos dedicamos a construir un proyecto de unidad más allá? Y yo coincido con Luisa. En este momento hemos llegado a un nivel de odio, a un nivel de polarización que nos ha nublado y que no nos damos cuenta que hoy, en lo que va del año, hemos llegado a cerca de 1.700 muertes. Entonces, ¿cuál es la respuesta a Javier Lasso frente a ese argumento que usted plantea, el nivel de odio? No hay medios abusivos. Dice. No, es que, a ver, Carlos, también hay que generar una autocrítica, y lo digo como comunicadora también, porque a la larga el ejercicio del periodismo tiene que girar en torno a poderle dar instrumentos a los ciudadanos para que tomen decisiones informadas dentro de una democracia debilitada como la nuestra. Y también yo creo que tenemos que generar cierto nivel de autocrítica que muchos comunicadores o medios de comunicación también se han prestado para esta agenda de odio que, insisto, puede perjudicar en cierto momento a un político que es incómodo, pero nos damos cuenta que a largo plazo esto termina yendo directamente a la columna vertebral de la sociedad. Pero no de un lado de un político. O sea, un político no nos puede plantear una autocrítica. No, y por eso, para eso existen, y nadie... Es más, estoy en desacuerdo en eso. Yo creo que estos debates ayudan y permiten que la ciudadanía tome decisiones informadas. Pero otra cosa es justamente
que un medio de comunicación o que periodistas asuman la agenda de un gobierno como sí está sucediendo en los últimos tiempos. Ana Belén Cordero, entonces, volvamos ahora al tema de Venezuela. Gisela Garzón nos decía una cosa, es decir, un gobierno tiene que tener una relación y una distancia frente a otro país, independientemente de las condiciones en las que esos países vivan o maltraten la democracia. Solamente quiero hacer una puntualización sobre el tema de comunicación, Carlos, porque yo quiero entender qué pasó en estos 2 años con la Revolución Ciudadana cuando yo fui legisladora y ustedes también, en el año 2022, cuando el hermano del hoy asambleísta electo y hoy expresidente Guillermo Lasso planteó la reforma para lanzar al tacho de basura la ley Mordaza. Fue el correísmo quien revirtió esa reforma y quiso poner en vigencia una nueva ley Mordaza donde la nueva Supercom iba a ser la Defensoría del Pueblo. Y tuvo que venir Guillermo Lasso con un veto mixto que generó una sentencia de la Corte Constitucional que hoy sería un blindaje para que venga un gobierno de cualquier tinte a querer impulsar nuevamente una ley Mordaza. Entonces, quisiera entender por qué la actitud camaleónica del correísmo en estos 2 años. Respecto al tema de Venezuela, yo comparto en ese sentido en que nosotros como un Estado soberano no debemos inmiscuirnos en, digamos, los gobiernos de otros países, pero sí podemos tener una postura fuerte y clara sobre violaciones a los derechos humanos en regímenes que pasan en nuestro continente como Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿verdad? Y eso lastimosamente la candidata González no ha tenido una frontalidad. ¿Pero qué tiene que hacer una candidata en ese sentido? Bueno, primero ¿No voy a tener relaciones con Venezuela? No, en lo absoluto. Un estadista tiene que tener relaciones con todos los países del mundo, pero tiene que ser fuerte y clara ante las atrocidades que comete un régimen. Bien, seguimos en Políticamente Correcto luego de este corte comercial. Volvemos. Hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis. ¿Ha cambiado el correísmo en estos 8 años? No se desconecte de la señal de Coavisa. El tema central de la Revolución Ciudadana siempre ha sido resolver la situación legal de Rafael Correa y Jorge Glass. En ese sentido, Ricardo Patiño ya lo dijo en un mitin. Solamente así volverá Correa, liberaremos a Glass y tendremos a Luisa González y a Diego Borja en la presidencia de la República del Ecuador. Esta es la reacción de Luisa González. Y en cuanto a Rafael Correa, él mismo ha sido muy claro en decir que él está siguiendo su proceso en cortes internacionales, donde se verá que lo que se hizo con Rafael Correa es una vil persecución política. ¿Cuál es la prioridad del correísmo? Carlos, continúas. Bien, Ana Belén Cordero, Luisa González está diciendo que no va a mover un dedo para arreglar la situación jurídica de Correa. ¿Hay que tomarle la palabra? Bueno, primero no le corresponde. No es potestad de un presidente de la República solucionar situaciones jurídicas. Eso le corresponde a la justicia en el caso nacional y en tribunales internacionales en el caso internacional. Sería un error que la candidata o ningún candidato a la presidencia se pronuncie sobre la situación jurídica de nadie. Ahora, tomarle la palabra o no, sus votantes o sus votos blandos o sus potenciales votantes tendrán que ver si es que finalmente le creen a la candidata González, ¿no? Y entonces Patiño se vuelve incómodo en ese discurso. Yo veo que el asambleísta electo Patiño como el asambleísta electo Lasso de alguna forma están saliéndose de la línea comunicacional que la campaña debe llevar para lograr captar esos votos que de otra manera no llegaran a captar. ¿Eso qué significa entonces? Que están mostrando sus verdaderos colores. Bien, asambleísta Garzón, si en estos 8 años la agenda ha sido buscar el regreso de Correa y la libertad de Glass, ¿por qué no van a aprovechar una potencial presidencia de Luisa González en ese sentido? No, la agenda ha sido que la gente deje morirse, que la gente lleve un pan a su mesa, que las mujeres dejen de ser abusadas y sexualizadas, que la gente se deje de ir de nuestro país. Esa ha sido la agenda. Quienes han planteado que la agenda es una especie de impunidad o una especie de utilización del sistema de justicia, primero desconocen la norma y segundo, pretenden ignorar las mismas declaraciones de los implicados. En el caso del propio Rafael Correa, tal como menciona Luisa, él ha señalado que no aceptaría, por ejemplo, ningún indulto. Dicho sea de paso, eso no es posible en ciertas situaciones, no es que se pueda ofrecer indultos como hace el presidente Noboa, pero en todo caso él ha dicho claramente que sería asumir una culpa que no tiene. Entonces no hay a dónde perderse en ese sentido, primero. Y segundo, me parece que una de las cosas que nosotras, como parte de la Revolución Ciudadana, y por supuesto le invitamos a la colectividad, a la opinión pública a sumarse a aquello, reconocemos
reconocemos el liderazgo y la conducción de un compañero tan valioso como Rafael Correa, pero valoramos también la posibilidad de una construcción de un nuevo liderazgo que se viene fortaleciendo como el de Luisa González. Entonces, y eso es claro. ¿cómo tomar las declaraciones de Patiño en ese sentido? Cuando él dice, va a volver Correa, claro que va a volver Correa, y claro que vamos a liberar a Glass. Entonces es como una decir, votan por Luisa y eso va a ocurrir. No. En algún momento yo veía de alguna forma la persecución de mis compañeros de lejos hasta no vivirla en carne propia. Y yo no me voy a atrever a cuestionar al menos a quienes han sufrido de la persecución de diferente manera, tanto de nuestra línea política como de otras. Eso no significa, me refiero a los perseguidos y perseguidas en este país. La última denuncia en contra de Leonidas dice es clara persecución. Me refiero a que las posturas que puedan llegar a tener, incluso digamos de índole personal, no niegan lo otro. Es decir, no es una agenda únicamente hacia la conducción de un partido político ideológico y claro en términos de planes programáticos, sino además en esto, hacia dónde van los reales objetivos, no solo del ejercicio de gobierno, sino por supuesto del movimiento político. Paola Cabezas, mirando un poco dentro de la organización de la Revolución Ciudadana, ¿cómo lidiar con estas dos visiones? Con lo que decía Gisela Garzón, la necesidad de un nuevo liderazgo frente a otras posiciones como la de Patiño, que claramente marcarán una agenda que le interesa al correísmo y que puede generar mucha preocupación. Es decir, que él regrese, que se le limpien los juicios, que él esté aquí, que se le libere a Glass. Es contradictorio que quien está liderando en este momento la posibilidad de ser presidenta de la República le diga al país, esto es lo que vamos a hacer, y que aquí generemos una discusión sobre si es verdad o no es verdad. Esas son las cosas que en realidad para nosotros son importantes en este nuevo momento, porque no vamos a desconocer, yo creo que ningún proyecto político puede desconocer su génesis, la importancia y valor que tienen sus líderes, pero como todo en la sociedad evoluciona. Hoy nosotros podemos decir abiertamente que la Revolución Ciudadana es una revolución feminista, es una revolución que lucha por la justicia social, es una revolución antirracista, porque también son temas, no quiero que me corte, esto es importante, porque a la larga parece como que nos hubiéramos detenido en el tiempo y que quienes estamos emergiendo con nuevas ideas, con voces fuertes, que nos hemos conectado directamente con las necesidades de la gente, es como que no pasó nada. Yo no quiero desconocer bajo ningún concepto liderazgos fundamentales en el proceso, pero como en todo en la vida, yo creo que la Revolución Ciudadana está preparada para tomar el poder con nuevos rostros. Con la posición de Patiño, con esa lectura es que hace respetuosa. Patiño. El sentimiento de un militante se respeta, porque es ser un espacio militante. Si usted se da cuenta, es ser un espacio entre militantes. Un militante tiene derecho en su organización, en su espacio, en su sede, decir lo que quiera. Ahora, lo que está planteando Luisa González al país es una agenda de unidad, una agenda que permita unificar a todos los sectores. Y miren, indistintamente de la ideología, porque hoy por hoy el país no puede estar polarizado. El país necesita un proyecto de país en donde nos involucremos todos los sectores, el sector productivo, las mujeres, los jóvenes, ambientalistas, todos dispuestos a recuperar este Jorge país. Peñafiel, entonces, ¿cómo interpretar estas dos visiones? La de Patiño, la de Luisa González y disyuntiva en la que el correísmo irremediablemente se verá volcado. Yo creo, mi querido Carlos, que lamentablemente lo que les está pasando en la Revolución Ciudadana es que les está entrando el sinceramiento. En ciertos momentos, cuando aparentemente no causa revuelo, dicen la verdad. Así fue en el caso de Patiño. Patiño anuncia de manera previa y de manera muy clara y firme, va a volver Correa y va a salir Glass preso. Usted es abogado, ¿cómo lo pueden hacer si Ana Belén Corredor dice que eso no se podría desde la presidencia? Que hay que respetar el ordenamiento jurídico. ¿Cómo puede volver Correa? No se puede hacer en los términos ordinarios, así es, pero en la Revolución Ciudadana podrán mover cielo y tierra, podrán llamar a una constituyente, podrán inventarse un nuevo recurso de revisión como ya intentaron en la Asamblea actual. Es decir, el objetivo político es la impunidad. El objetivo político es liberar de todos los cargos a todos los vinculados. ¿Es el objetivo uno de Luisa González? Yo no tengo dudas, mi querido Carlos, que lo que van a buscar en primera instancia, antes de que incluso pongan en aplicación los bonitos planes que nos comentan aquí nuestras compañeras asambleístas, es liberar de toda culpa a todos los corruptos que tienen sentencia ejecutoriada. ¿Y para eso entonces qué se necesita? Se necesita, en términos ordinarios, un nuevo recurso de revisión. Podría ser que con una potencial mayoría en la Asamblea Nacional lo puedan aprobar, ahora sí, porque ya no vamos a estar muchos de los asambleístas críticos, y de otra forma una Asamblea Constituyente que podría perfectamente eliminar
las sentencias ejecutoriadas o darles la impunidad. Paola, tal vez quisiera replicar frente a eso, Gisela. Si me permite, quien ha planteado la Asamblea Constituyente es Daniel Noboa, no Luisa González. Y quien ha planteado la Asamblea Constituyente para establecer una serie de regresión de derechos no es Luisa González, es Daniel Noboa. Así como quien pretende, por ejemplo, que la madre del presidente presida la Asamblea es Daniel Noboa, no es Luisa González. Los criterios, y me suscribo a lo que decía Paola, de los compañeros históricos y que tienen un largo trajín en nuestra organización política son, por supuesto, respetables y dentro de nuestra militancia es desde el sentir, pero de allí el plan de trabajo está sobre la mesa. Pero y a diferencia sí habla de un otros, proceso reconstituyente en el plan de gobierno asambleísta. Y seguramente más adelante, pero en este momento lo importante es que la gente se deje de morir y se deje de ir, y eso es absolutamente claro. Cuando nosotros hablamos del poder de la gente, es para que la gente pueda decidir si vuelve a su casa con un pan. Y Carlos, aquí todo gira en torno a Correa, o todo gira en torno a líderes históricos que son incómodos. Pero ¿quién habla de la justicia cuando familias de los 4 chicos de las Malvinas han visto, ahora sí, a un gobierno generando injerencia directa en cadena nacional, amenazando a una jueza que les había concedido una acción de protección a 4 chicos que fueron asesinados por militares? Entonces, Carlos, cuando hablemos de justicia, no solamente dediquemos estos espacios para pensar en la justicia, en si le beneficia o no a un político o cosas que están por fuera del alcance de una presidenta de la República. Hablemos de un sistema de justicia que se prostituyó, que ha llegado al punto en donde nadie en este país tiene acceso a la justicia, y sobre todo las personas racializadas y empobrecidas, y lo hemos visto. Ana Belén. Bueno, en ese sentido, el tema de la justicia y la reforma de la justicia es trascendental. Una nueva asamblea ahora electa debería trabajar en una reforma al sistema de justicia. Lastimosamente, tenemos a un expresidente del Consejo de la Judicatura preso. Aquí Jorge Peñafiel llevó adelante el juicio político a él y la bancada correísta defendió a ese expresidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, no sé cómo pueden hablar de la justicia cuando está comprobado que hay un expresidente del Consejo de la Judicatura corrupto en La Roca y la bancada de la Revolución Ciudadana lo defendió. Entonces, yo sí creo que también es momento de plantearse cuánto ha cambiado o ha evolucionado para bien o para mal el correísmo en estos 8 años, que es el tema que nos centra en este programa. Y habrán varios correísmos, creo yo. Y yo recuerdo, porque yo era estudiante universitaria, que había un correísmo, o hay un correísmo ideológico, ¿sí?, que defiende o cercano al Grupo de Puebla. Hay un correísmo pragmático, pienso en personas como Casinelli, como Natalicelli. Hay un correísmo más comercial, muy proclive, quizás a acuerdos comerciales, como fue en el gobierno de Correa, en la negociación del tratado con la Unión Europea. Y habrá un correísmo más conservador, tipo Pierina Correa, o un correísmo más progresista, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué correísmo es el que va a gobernar? Esa es la pregunta de fondo. Jorge, para cerrar. Mira, yo creo que aquí hay que poner las cosas claras. Hablan de justicia, la Revolución Ciudadana hoy. ¿Y por qué no utilizaron esa justicia contra los 10 del Luluncoto, contra los del Central Técnico, contra el propio Emilio Palacio, contra Fernando Valda, Guadalupe Llori, que estuvo 10 meses presa, el caso Bonil? No nos olvidemos, esa es la Revolución Ciudadana. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. Regresamos enseguida con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Jorge Peñafiel, hablemos un poco de política. ¿Un eventual gobierno de Luisa González necesitará, tal como están las cosas, de una reforma política? Yo creo que el gobierno potencial de Luisa González no va a requerir nada más que un puñado de asambleístas que le apoyen para conseguir la gobernabilidad que necesita. Con un puñado nada más de asambleístas que aparentemente vendrían de Pachacutic, estaría una mayoría casi asegurada, y con eso ya podría ejercer libremente al menos las facultades propias del Ejecutivo. Más allá, es decir, las reformas que requieren ya mayoría calificada en la Asamblea o en su defecto una Asamblea Constituyente, seguramente será parte de la agenda, pero será más adelante en el gobierno. Ahora, esa reforma política tiene que ser una respuesta a las tensiones internas que puede haber dentro de la misma Revolución Ciudadana. A ver, seamos muy claros, Luisa González es una ficha directa de Rafael Correa y ella tendrá en Rafael Correa su soporte intelectual, su soporte ideológico y además la posibilidad de controlar su propia bancada y sus propios adeptos.
fuera de esa dinámica y fuera de esa lógica, yo no veo capacidad. Pero si la presión social le cuestiona eso, o sea, si por esa agenda ella empieza a perder fuerza social. Yo creo que poco le importará que se levanten las calles, por ejemplo. Ya sucedió en el 2015 con la ley de herencias. Poco le importó a la Revolución Ciudadana. Terminó el asunto yéndose a una elección en donde sale electo Lenín Moreno y él es quien finalmente da de baja el proyecto, no las calles. A Rafael Correa y al correísmo no le importó nunca que las calles se enciendan. Paola Cabezas. ¿Sabe cuál es la diferencia de construir una candidatura de cara a una agenda de país y no irse a Washington a reunirse y armar los binomios como pasó con María Paula? A México también hacer los binomios. Bueno, pero hablo de la legitimidad que debe tener justamente un candidato cuando de cara a una segunda vuelta, Luisa González no está hablando de ganar una elección, está hablando de tener un gobierno. Y los acuerdos y acercamientos que han existido con todos los sectores de manera más abierta y diáfana es, a ver, sentémonos todos, gobernemos. ¿Qué necesita el sector productivo para incentivos? ¿Qué necesita el sector agropecuario para que puedan producir? ¿Qué necesitamos desde otros sectores para que justamente no se vayan nuestros jóvenes, para que no les entreguen dádivas de $400 para después estarlos presionando que voten por ellos? Porque esas son cosas de corto plazo, no son políticas públicas a largo plazo. Adentro. ¿Cómo contener la presión de Correa? Yo hablo casa afuera. No, pero yo le pregunto casa adentro. No, es que necesitamos hablar de lo que pasa, porque la revolución ciudadana, primero, ustedes están hablando de una revolución ciudadana inexistente, porque la revolución ciudadana ha primero evolucionado. Y la evolución de la revolución ciudadana es justamente Luisa González, una mujer que puede llegar a ser la primera mujer presidenta de este país, la que tenga la posibilidad de sentarse con todas las mujeres, porque en algo vamos a coincidir, Ana, Belén, que cuando eres mujer y te atacan políticamente, indistintamente si eres de izquierda, de derecha, somos nosotras las que vivimos permanentemente el escarnio público y permanente. Esa debe ser una agenda eso lo tenemos que construir. Yo creo que sí es posible que en este país las mujeres, y hablo de las mujeres de todos los sectores, nos sentemos a discutir para que no sean justamente los indicadores de las mujeres las que más mueran en este país, las que menos empleo tengan, las que todavía ganan menos que los hombres. Pero no me va a negar que la intemperancia, la fuerza, la testarudez y a veces hasta el revanchismo de Correa no va a generarle un estrés a Luisa González cuando ella sea presidenta. Porque se le conoce como es Correa. Los liderazgos no se desconocen. La cuenta de Twitter es personal y creo que como ustedes hablan de la libertad de expresión, porque pongámonos de acuerdo, resulta que cuando Correa se expresa libremente, ahí está la línea que les está dando. Déjenlo que se exprese y él tiene todo el derecho, pero creo que en este momento, hasta por necesidad de escuchar, porque parece que no queremos escuchar, es necesario seguir trayendo a la escena política a Correa y seguir hablando del correísmo de hace 15 años y no nos damos cuenta que hoy tienen la posibilidad de este país de contar con una presidenta que tiene claros los problemas de este país, que sabe de qué manera resolverlos y nos estamos negando la posibilidad de armar una agenda de país indistintamente de las ideologías porque seguimos poniendo el cuco. ¿Es una insensatez hablar de ese cuco, Ana Belén, en este momento? No, en lo absoluto. De hecho, hablando de los cuadros, Paola dice que la Revolución Ciudadana se ha reinventado, ha evolucionado, dice ella, y quiere hablar de los temas hacia afuera. Pero sí es importante, como tú dices, Carlos, hablar hacia adentro. ¿Qué pasa y por qué la candidata González es candidata hoy en 2 ocasiones, cuando la Revolución Ciudadana, y no me van a dejar mentir, ha tenido tradicionalmente otros cuadros mucho más fuertes? Hablemos de la prefecta del Guayas, Marcela Aguinaga, hablemos de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz y demás. Sabemos y se conoce en toda la opinión pública del resentimiento que hubo a la interna por querer competir para poder ser candidato a la presidencia con esos cuadros que quizás probablemente hubiesen tenido un mejor desempeño. Y hablando del tema de mujeres, Paola, yo concuerdo en que la violencia política en general y la violencia en general que existe hacia muchas personas y en concreto hacia las mujeres es real, pero tampoco podemos desmarcarnos de esa agenda cuando tenías a un Rafael Correa todos los sábados insultando a la prensa, insultando a opositores, llamando gordita horrorosa a una periodista, insultando a Tania Tinoco, a Cintia Viteri. No nos podemos olvidar pero Paola de eso, dice que eso se superó, que eso es pasado, que eso hace 15 años ya se superó. Quien no tenga memoria quizás habrá superado, pero nosotros que nos acordamos y que vivimos eso en carne propia, yo fui mencionada en varias sabatinas también, por tuitear, recordando lo que dice Jorge, yo creo que eso no podemos olvidarnos a la hora de ir a las urnas. Bien, entonces ahí, Gisela Garzón.
Y claro, Abdalá subía mujeres desnudas a las tarimas, y etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es que parece que la democracia se fundó en nuestro país desde el 2006 y que no existe nada más antes o después. Y ese quizás es uno de los más grandes errores, porque entonces si hablamos del cuco de las organizaciones políticas, también el cuco será Guillermo Lasso en Creo y el cuco será María Paula en Construye. Y hacia allá no va la cosa. Pero hacia allá no va la cosa, porque al final del día, en democracia, el sistema de partidos permite que esos cucos, que en realidad son liderazgos, conduzcan. El asunto acá es que en momentos políticos como este, y lo que hemos vivido en este último tramo al menos, respecto al cambio de asambleístas de un bando a otro, de un día defendiendo una cosa, al día siguiente otra, y esta cuestión medio de ponerle precio al voto, a la postura, a la opinión, eso es lo grave. Y no se trata de no hacer acuerdos, me parece más bien que es necesario, dejando clara la postura ideológica, porque eso, renunciar a esa postura ideológica sería renunciar a nuestra razón de ser, primero. Y segundo, que el país sepa sobre la base de qué. Que la CONAIE nos diga, por ejemplo, ponemos sobre la mesa estas exigencias y esperaremos una respuesta del otro lado, va a dar cuenta que ellos seguirán su agenda en función de esto. Pero como le repito, también hay una agenda como la de Patiño, como la de Patiño básicamente. Pero es que si de boca, pero es que si de boca del propio Rafael Correa dice no espera una amnistía ni alguna cuestión por el estilo y espera las Cortes Internacionales, ahí está la respuesta. O sea, que si las Cortes Internacionales no funcionan, se queda para siempre en Bélgica. Pero es que las Cortes Internacionales toman un tiempo. Pero no hay la posibilidad de que a través del Consejo de Participación Ciudadana, que puede quedar medio patojo para las próximas elecciones, si gana Luisa, lo coopten a cambio en la judicatura, porque todos esos cargos están, pero listitos para el próximo gobierno. No, y creo que sea justo hacer ese tipo de lucubraciones. Pero, no es justo, no es real, no es posible. ¿No se ha dado? No, pero de hecho, quisieron tumbar a la fiscal desde el Consejo de Participación Ciudadana con Allen Berbera? Más bien hay una cosa aquí que quisiera dejarlo con claridad, por ejemplo, sobre el sistema de justicia. Sobre el sistema de justicia, por ponerle un ejemplo. Hacia el 2016, las causas resueltas en el sistema de justicia superaban a las causas presentadas. Eso es una de las cosas que sí podría venir de la mano de una reforma política que decante en una reforma judicial. Que el sistema de justicia sirva para algo, por poner un ejemplo, porque eso atiende a la seguridad. Por supuesto que se puede hablar de una articulación política, si se quiere, clara y pública. De allí a que eso signifique comprar conciencias, repartir cosas, pues eso se los dejamos a otros. 30 segundos. Usted me quería decir algo, Paola, para irnos con Jorge Peñafiel. Sobre esa reacción. Sí, lo que pasa es que queremos insistir en posicionar una agenda sin pensar que el Ecuador primero tiene que reconocer que en los últimos años las equivocaciones y justamente por campañas que más se circunscriben a ventas de humo permanente a los ciudadanos y que hemos venido sufriendo equivocaciones y equivocaciones. Yo creo que en este momento, frente a las dos opciones que tenemos, creo que es importante que el país decida frente a cosas ciertas sobre qué podemos hacer como país, porque vas a elegir a un presidente o a una presidenta, no un superhéroe. Y en eso es importante tener la capacidad de diálogo suficiente para sumar a todos los sectores y sacar adelante el país. Yo creo que la Revolución Ciudadana solamente utiliza las elecciones y las campañas electorales para ganarlas. Dirán lo que tengan que decir, lo que la gente quiere oír, utilizarán cualquier fórmula y llegarán al objetivo si es que en efecto logran imponerlo. Al final del camino, el objetivo de ellos es la impunidad y obviamente ejercer el poder desde toda instancia. El Consejo de Participación Ciudadana es un ejemplo. Yo precisamente he presentado juicios políticos incluso contra los presidentes del Consejo de la Judicatura porque son designados políticamente. Ese es el problema del país y eso ya va más allá incluso del correísmo. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Manténgase informado a través de ecuavisa.com y también puede suscribirse a nuestro canal de WhatsApp para recibir información minuto a minuto. Hacemos una nueva pausa y regresamos enseguida con más del análisis. ¿Ha cambiado el correísmo en estos 8 años? En estas elecciones también hay una disputa por el modelo económico. Aunque el correísmo señala que sus 10 años de gobierno marcaron una época de estabilidad, no trae a colación que fue por la mayor bonanza petrolera de la historia. Veamos. La Revolución Ciudadana no logró disipar las sombras existentes sobre el desinterés por cuidar la dolarización. El intento por poner a esta moneda en la Constitución se quedó corto frente a un debate que surgió casi al mismo tiempo. Es decir, cómo mantener los equilibrios fiscales que se necesitan para blindar este modelo. Varios analistas cuestionan la posición de Diego Borja. Si usted no cobra impuestos, entrega su mejor campo, tiene reservas y no las usa, obvio que no va a tener dinero.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Usar ese dinero que sí existe para financiar estos proyectos para la gente. A esto se suman los anuncios de Luisa González sobre impuestos y contrataciones al sector público. El IVA, bajar al 12%, aumentar el consumo, darle nombramiento definitivo a cerca de 20.000 personas que trabajan en el sistema de salud, al personal sanitario, son cerca de 20.000 nombramientos definitivos, a los maestros y maestras. Por estas declaraciones, el riesgo país subió 71 puntos, un indicador que ya venía golpeado por el fracaso del gobierno sobre la negociación del Campo Sacha. El riesgo país hoy ronda los 1.600 puntos. Persiste la preocupación porque ante mayor presión fiscal por gasto público y más salarios en la burocracia, el país se quede sin liquidez. Entonces, recetas como las de Andrés Arauz vuelven a escena. No, lo que yo proponía para el Ecuador es la generación de medios de pago electrónicos, un dinero digital de banca central ecuatoriana, una especie de convertibilidad electrónica, que más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales. El plan económico de la Revolución Ciudadana aún no está del todo claro. Carlos, Luisa González y Diego Borja tienen un plan económico para el Ecuador de 2025. Continúas. Bien, gracias, Claudia. Paola Cabezas, quieren bajar el IVA al 12%, traer las reservas que creo que darán alivio un año más, por un año. Van a poner más gente en el sector público. Y la alianza con Leonidas Issa, la de esta semana, parte por no explotar la minería y no hacer acuerdos comerciales. ¿Cómo aguanta la dolarización? A ver, no es inflar la burocracia, es darle nombramiento, estabilidad a los médicos con los cuales juegan en este momento y los cargan de campaña diciéndoles tienes que votar por el presidente si quieres el nombramiento. Así cargan a los maestros. Mire, Carlos, Carlos y ecuatorianos, con la salud, con la educación y con la seguridad no se juega. Esos son los elementos sustanciales para que este país se estabilice y que entonces no politicemos un asunto tan necesario, indispensable. Pero, a ver, por supuesto, empecemos por, ya que a ustedes no les gusta hablar de tocar las reservas, listo, no se tocan las reservas, pero si empezamos a cobrar las deudas en firme de los evasores, 2.500 millones ahorita, porque es decisión política, solamente que no se quieren cobrar porque el presidente debe 90 millones y obviamente no va a querer meterse la mano al bolsillo. Estamos hablando que con decisión política tendríamos 2.500 millones que irían directamente a la economía del país para solventar estos temas que son vergonzosos. Segundo, yo creo que sí es necesario que nos sentemos con nuestros multilaterales. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros estamos, digamos, llevando nuestra economía de acuerdo a lo que dictamina el Fondo Monetario Internacional. Nadie ha dicho aquí que nosotros nos vamos a honrar nuestras deudas. Nosotros somos un país serio y responsable, pero no nos puede venir a decir el Fondo Monetario Internacional, suba el IVA a esto, haga lo otro. Nosotros tenemos una deuda y es la deuda social. Y esa deuda social y esa macroeconómicas del país. No, Carlos, en este país puntualito le están pagando la deuda al fondo, puntualito. Es que no nos presta nadie más. Puntualito. No, mire, yo discrepo con eso porque obviamente aquí vamos a jurar la bandera del Fondo Monetario Internacional y decidimos cerrar la banda a otras posibilidades de financiamiento que existen. Hoy necesitamos ecuatorianos poder pagar la deuda social y esa deuda social, todo multilateral tiene que venirse a sentar con el país, a hablar de acuerdo al idioma que hablamos nosotros, de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros, las condiciones que pongamos nosotros, pero no las condiciones que le pongan. Una moratoria, dice usted. Mire, yo no soy exactamente la vocera económica del posible gobierno de la presidenta, pero lo que sí le diré, y ella lo ha dicho claramente, nosotros honraremos nuestras deudas, pero la deuda social para mí es la prioridad. Ana Belén Cordero, ¿el Ecuador de 2025 es igual al de 2007? Para nada. Y justamente ahí me pregunto y me cuestiono lo que dije al inicio, estas actitudes camaleónicas de la Revolución Ciudadana, porque ahora Paola dice que van a honrar los compromisos o las deudas y hay que pagarlas con ciertos matices, pero fue Rafael Correa quien no honró las deudas que tenía su gobierno y que de un plumazo borró el déficit de los balances y fue los multilaterales que no pudieron prestarnos y nos tardamos 15 años en poder volver a calificar nuestros scores como país para poder ser sujetos de crédito ante los multilaterales. ¿Y qué hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana? Preventas petroleras a China y a otros países para obtener financiamiento de dudoso cuestionamiento. Además, hay otro tema de fondo. La China y la Rusia de hoy en día no es la China y la Rusia del 2007, porque en estos momentos, primero bajo el mandato de Xi Jinping, hay un lema cero corrupción, por un lado, y por otro lado, la China
Ciudadana en estos momentos tiene otras prioridades y las tasas de interés a las que prestan no son las mismas de las del 2007. O sea, es un error, pero no, es un error lo que dice Paola Cabezas, renegociar con el Fondo Monetario. No es un error, o sea, es parte de una actitud legítima que tiene un gobierno y de sus estrategias de negociación. Pero solo el hecho de hablar o de decir, y ya Paola ha dicho de frente que ya no es la vocera económica del posible gobierno de Luisa González, pero no se puede hablar o no se podría hablar jamás, sería irresponsable de una moratoria porque de alguna forma, además de disparar el riesgo país, estarías diciendo que el gobierno o potencial gobierno de Luisa González no va a honrar sus compromisos. Jorge Peñafiel, desde ese punto de vista, ¿cabe o no cabe insistir en el famoso tema de la dolarización? Yo creo que la dolarización se tiene que proteger, y ya no por una intención, un deseo político, sino por una estabilidad económica y por el bienestar ciudadano, finalmente. Pero lo que sí llama a la sorpresa completamente es lo que sucede en este mismo panel. Supuestamente ahora la Revolución Ciudadana en este panel nos dice que no va a pasar nada, que van a respetar las medidas que se establezcan o que existan dentro del escenario, que la dolarización se va a mantener, que ya por poco son un gobierno neoliberal. O sea, a mí me sorprende supremamente que en campaña dicen todo lo que la gente quiere oír. Pero lo propio en la dolarización, lo propio en el financiamiento de los multilaterales. Pero ¿por qué no creerles entonces? Porque no es su objetivo político. Su objetivo político y exclusivo es controlar el Estado. Con ese Estado luego harán lo que quieran. Si tienen que cambiar alguna instancia, verán la fórmula, verán la forma y lo harán. Lo propio en materia económica. Hablar de reducir el IVA, ciudadanos, es una absoluta locura. Son 1.300 millones de dólares que el Ecuador dejaría de recibir. Eso le lleva a la quiebra en un déficit del 2024 de cerca de 4.000 millones de dólares. ¿Y eso complica la dolarización? Absolutamente, se van a ver obligados a acoger precisamente las reservas internacionales. Carlos, cosa cierta, gobernamos con dolarización. Este país, nunca salimos, la fortalecimos, porque entendimos que la dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces, es muy fácil hablar de dolarización cuando ustedes mismos cambian las reglas del juego para sacar plata de acá, pues. Fortalecemos la dolarización, busquemos mecanismos para generar nuevos dólares, que ingrese inversión extranjera, pero estamos haciendo todo lo contrario. Pero si lo estás diciendo, querida Paola, estás hablando de hacer la dolarización a la ecuatoriana, es decir, los ecuadólares. Pero circula que precisamente, según la versión del propio Andrés Arauz, que él sí creo que es una persona que está autorizada para hablar de materia económica en el gobierno de Rafael Correa y ahora en el gobierno de Luisa. Estamos hablando entonces de que van a insistir en los ecuadólares. A la ecuatoriana los dólares, no, los dólares son uno. Y esos dólares los emiten los Estados Unidos de América y nosotros los compramos. Pero seguramente en el bolsillo tuyo tienes un dólar con un 50 centavos con el hoyo al faro. Y siguen siendo 50 centavos de dólar. Sí. No hay a dónde perderse. Pero ese dinero es físico. Sí, por supuesto, pero el de una no es físico. Las transacciones que hacemos entre nosotros no es físico. Si yo voy al banco de Pichincha y saco la plata, lo que tenga ahí me dan en los billetes. Pero es que el ecuadólar es un dinero virtual, mientras el dólar se usa para pagos internacionales. Eso dice Arauz. Es crear un dinero artificial. No, está hablando de, entre otras cosas, cuidar la dolarización para que la circulación del dinero... Están hablando de devaluar, Gisela, de devaluar el dólar, de cambiarle el valor del dólar a través de los medios digitales. Jorge, eso está clarísimo. Se puede. Primero, ¿por qué? Porque ecuatorianos, nosotros no tenemos maquinitas para imprimir dólares. Empecemos por eso. Nosotros compramos sus dólares. Y lo que deberíamos hacer para justamente fortalecer la dolarización es desincentivar el consumo del billete físico. Y todos tienen, pagan ustedes a través de los temas. Eso es peligroso. Si me permite una cosa nada más. Debe tener respaldo en el banco. Esa es la duda. No, pero si a usted le pagan por un teléfono, el celular, usted no puede retirar esa plata en el banco. Claro, ¿y cómo hace el señor de la tienda que cobra a través de una, por ejemplo? Porque hay un respaldo monetario en el banco. Pero eso no ha cambiado. No ha cambiado. Pero un sistema de ecuadorización donde los dólares físicos, los del billete, se sirvan para pagar las divisas y los internos sean una moneda virtual en donde tú no puedas canjearlas, ahí sí se genera una devaluación. Me parece más bien que digamos algo puntual. La dolarización viene golpeada desde la pandemia y esa es una cuestión real.
Y en el contexto de la pandemia se presenta la posibilidad de establecerla como moneda oficial, no ayer, no antes de ayer, no la semana pasada. En el contexto de la pandemia es el 2021. ¿Por qué las presidencias de Guadalupe Llori, Virgilio Saquicel y Henry Kronfeld no lo pusieron en el debate? Que los respondan ellos. Yo sí sé por qué, porque es la única herramienta que les queda en el marco de la campaña para meter miedo, y eso claramente no importa. Otra de las herramientas que utilizan es el riesgo país, como que esa fuera la única herramienta para evaluar, entre otras cosas, las condiciones económicas. No estamos teniendo un bajo riesgo país. No, pero ¿por qué no hablamos del índice de Gini? ¿Por qué no hablamos del recorte de las desigualdades? ¿Por qué no hablamos de la salida de la pobreza real y sostenida, del acceso al empleo adecuado? Esas son cosas de las que no nos hablan. Las inversiones no vienen por el índice de Gini, sino por el riesgo país. Pero las inversiones tampoco vienen con la inseguridad como estamos. Totalmente. Entonces, si es que vamos a hablar de indicadores y vamos a ampliar la capacidad de debate económico, tenemos que salir de aquello que ha sido el fantasma, que es el riesgo país, conforme decisiones de uno u otro. La reforma de la Constitución que ustedes han planteado, ¿ustedes se comprometerían como bancada a no reformar absolutamente nada de esta ley de defensa de la dolarización que ustedes se opusieron? Pero es que esa ley de defensa de la dolarización lo que planteaba en su momento era un lavado de cara, traducida realmente en nada. No, pues en nada. Impide que tú tomes las reservas, por ejemplo, para hacer uso de ello. Pero es que el tema al día de hoy, por ejemplo, es sí pensar en una renegociación de la deuda, porque estamos hipotecados al menos hasta el 2030 con las últimas cartas de intención firmadas. Esta última de 4.000 millones de dólares que fue vendida como la maravilla del mundo, en la realidad sigue pagando deuda, no se traduce en nada para la gente. Nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Gisela Garzón, ¿es políticamente correcto decir que el correísmo ha cambiado en estos 8 años? Es políticamente correcto tener una mujer presidenta por primera vez en la historia y es políticamente correcto reconocer que las organizaciones políticas que nos preciamos de serlo encauzamos proyectos reales junto con la gente, que los liderazgos de toda la vida van a seguir estando allí, que los que emergemos también caminaremos junto con la gente y sus nuevas necesidades y que por supuesto estaremos a la altura para que el país vuelva a vivir en paz. Ana Belén Cordero. No es políticamente correcto decir que la Revolución Ciudadana ha cambiado en estos 8 años, porque tienen una actitud camaleónica. Dijeron que iban a desdolarizar la economía o que iban a promover monedas electrónicas y ahora defienden la dolarización. Se proclamaron ambientalistas y fueron quienes más concesionaron minerías a gran escala y expulsaron petroleras. Dijeron que eran pro aborto y hoy defienden la vida y son conservadores. Entonces no se puede creer en una Revolución Ciudadana ni a corto ni a largo plazo. Paola Cabezas, ¿el correísmo ha cambiado en estos 8 años? Ecuador está herido de muerte y necesita recuperarse. Necesita contar con una agenda de país que revitalice la economía, el sector social y que se preocupe de la vida de la gente. Más allá de las etiquetas que permanentemente se plantean sobre nuestro proyecto político, es pensar, ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no pensamos en un proyecto de país? ¿Por qué nos damos un voto de confianza a un real cambio que lo pueda liderar una mujer que tiene capacidad, conocimiento y que está abriendo las puertas? Es la única que está hablando de una posibilidad de un proyecto de país en donde entremos todos. Basta de la polarización y las etiquetas. El odio le ha costado la vida a este país. Nos vamos a quedar impávidos y no vamos a hacer nada. Jorge Peñafiel. El correísmo simplemente es en este momento lo mismo que fue hace 15 años. Es del estatismo, es del autoritarismo, es la persecución, es el ecuadólar, querido ciudadano. Estas próximas elecciones, no te voy a decir por quién votar, pero al menos te voy a decir, no repitamos los errores del pasado. Y bien, por fuera de los temas de campaña que el correísmo y su candidata Luisa González prioricen en los discursos, hay una pila de pasivos que el paso del tiempo no ha logrado borrar. Esta mañana hemos hablado de 4 de ellos: libertad de prensa, la cercanía al poder dictatorial en Venezuela, el futuro de la dolarización y la impunidad para los líderes de la Revolución Ciudadana. Los panelistas que han intervenido esta mañana han sentado una serie de argumentos políticos y jurídicos que la ciudadanía tendrá que sopesar con absoluta responsabilidad. Mientras que la candidata Luisa González tiene que demostrar la existencia de un proyecto genuino de cambio que le obligue incluso a poner líneas rojas dentro de su propio movimiento para que su interés por llegar a la presidencia de la República no se convierta en el atajo más rápido para que el expresidente Correa y los demás dirigentes evadan sus responsabilidades ante la justicia y se eternicen en el poder. Si Luisa no logra despejar todas estas dudas, tendrá serias dificultades para lograr la victoria. Hasta el próximo programa.
Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos y vernos en Spotify en nuestra lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Ecuavisa.